La doctora Elena Fuentes llevaba 12 horas seguidas frente a la pantalla de su computadora, los ojos enrojecidos por la fatiga y el exceso de café. A sus 42 años había dedicado más de la mitad de su vida a la astrofísica, sacrificando relaciones personales, oportunidades de formar una familia y cualquier atisbo de vida normal en pos de su pasión por las estrellas. Como jefa del Departamento de Análisis de Imágenes del Centro de Control de Misiones Interplanetarias en Madrid, estaba acostumbrada a jornadas maratónicas, pero esta era diferente, completamente diferente. «Tienes que ver esto», le había dicho Marcos, uno de sus asistentes más jóvenes, depositando una taza de café fresco junto a su teclado y mostrándole lo que parecía una anomalía en las últimas imágenes recibidas del telescopio espacial James Webb. Elena había tomado la taza con un gesto ausente, pero cuando sus ojos se posaron en la pantalla, el café quedó olvidado. La imagen mostraba la superficie marciana, rocosa y desolada como siempre, teñida de ese característico tono rojizo que había fascinado a la humanidad durante siglos. Pero allí, entre dos formaciones rocosas, aparecía una figura que no debería estar allí. La silueta inconfundible de lo que parecía un ser humano caminando. «Es un error», había dicho inmediatamente, la respuesta lógica y esperada de cualquier científico. Un glitch en la transmisión o tal vez polvo en el sensor. Pero 12 horas después, tras aplicar todos los filtros conocidos, ejecutar cada programa de verificación disponible y consultar discretamente con los mejores expertos en procesamiento de imágenes del mundo, Elena tenía que enfrentarse a un hecho inexplicable. No había error técnico, la figura estaba realmente allí, captada por el telescopio más avanzado jamás construido por la humanidad. «Necesito un descanso», murmuró para sí misma frotándose los ojos. Se levantó sintiendo cómo cada vértebra de su columna protestaba tras tantas horas de inmovilidad. En su oficina, con las persianas cerradas para evitar reflejos en la pantalla, había perdido toda noción del tiempo. Al consultar su reloj, descubrió que eran las 3 de la madrugada. El centro estaba prácticamente desierto, salvo por el personal mínimo de guardia y algún que otro científico tan obsesionado como ella. En el pasillo, camino a la máquina de café, se encontró con el doctor Ricardo Vega, director del centro y su mentor desde los tiempos universitarios. A sus 60 años, Ricardo mantenía la misma pasión desbordante por la ciencia que cuando era un joven profesor deslumbrando a estudiantes como Elena. «¿Todavía aquí?», preguntó él con una sonrisa cansada. «Déjame adivinar, ¿sigues con esa imagen?». Elena asintió, sin sorprenderse de que él estuviera al tanto. En un entorno como aquel, las noticias realmente importantes viajaban a una velocidad que haría sonrojar a las partículas subatómicas. «No hay explicación, Ricardo», admitió, algo que rara vez hacía. Elena siempre había sido la persona que encontraba respuestas, no la que se quedaba sin ellas. «He descartado todo lo descartable. No es un error, no es una sombra, no es una formación rocosa que parece humanoide si la miras con mucha imaginación». «¿Y entonces?», preguntó él sin una pizca de burla, solo genuina curiosidad científica. «Entonces, no lo sé», respondió ella, sintiendo cómo esas palabras le quemaban la garganta. «Y eso me está volviendo loca». Ricardo la observó por un momento, evaluándola con esa mirada penetrante que solía reservar para los problemas científicos más complejos. «Ve a casa, Elena. Duerme un poco. La imagen seguirá aquí mañana, y tu cerebro funcionará mejor después de un descanso». Elena sabía que tenía razón. Pero la idea de dejar el centro, de alejarse siquiera unos metros de aquel misterio, le resultaba físicamente dolorosa. «No puedo», confesó. «Cada vez que cierro los ojos, veo esa silueta caminando en un planeta donde no debería haber nadie, Ricardo. Nadie».
Su mentor suspiró, reconociendo en ella la misma obsesión que él mismo había sentido tantas veces. Al menos, prométeme que saldrás a tomar aire fresco. 5 minutos, Elena. Tu cerebro te lo agradecerá. Reluctante, Elena accedió. Subió a la terraza del edificio, un espacio normalmente utilizado para observaciones astronómicas informales y ocasionales celebraciones. A esa hora, y en pleno noviembre madrileño, estaba completamente desierta. El aire frío de la noche le golpeó el rostro como una bofetada, despejándola momentáneamente. Alzó la vista hacia el cielo, buscando instintivamente el punto rojizo que sería Marte. Ahí estaba, brillante y misterioso, guardando secretos que ahora parecían más insondables que nunca. ¿Quién eres?, susurró como si el planeta pudiera escucharla a través del vacío del espacio. ¿Qué eres? El sonido de la puerta de la terraza abriéndose la sobresaltó. Era Marcos, su asistente, con una expresión que mezclaba excitación y temor a partes iguales. Doctora Fuentes, acaba de llegar otro conjunto de imágenes, anunció su voz temblando ligeramente. La figura se ha movido. Elena sintió como su corazón se aceleraba mientras seguía a Marcos de vuelta a su oficina. En la pantalla, la secuencia de imágenes mostraba claramente cómo la figura humanoide avanzaba por la superficie marciana, con un paso que parecía decidido, dirigiéndose hacia lo que los mapas identificaban como el cráter Gale. «Esto no puede estar pasando», murmuró Elena, las implicaciones golpeándola con fuerza. Si aquello era real, si realmente había un ser con apariencia humana caminando por Marte, todo lo que creían saber sobre la vida extraterrestre, sobre la exploración espacial, sobre la mismísima historia de la humanidad, se desmoronaría como un castillo de naipes. «¿Qué hacemos, doctora?», preguntó Marcos tan pálido como ella. Elena tomó una decisión en segundos. «Marcos, esto no sale de esta habitación. Ni una palabra a nadie que no sea el doctor Vega. Necesito que contactes con la NASA y la ESA, pero a través de los canales seguros. Y quiero hablar con el equipo del web. Necesito saber si son conscientes de lo que está captando su telescopio». Las siguientes 48 horas transcurrieron en un torbellino de videollamadas encriptadas, análisis frenéticos y debates acalorados con científicos de todo el mundo. La noticia se había mantenido en un círculo extremadamente reducido, pero cada persona que veía las imágenes reaccionaba con la misma incredulidad inicial, seguida de un asombro que rayaba en el pánico. «Podría ser un truco, una manipulación», sugirió un experto de la NASA. «¿Quién se beneficiaría de algo así?», rebatió Elena. «Y más importante aún, ¿cómo habría burlado todos nuestros sistemas de seguridad?». «Quizás no sea lo que parece», aventuró otro científico. «Podría ser una forma de vida marciana que simplemente se asemeja a la humana. Una forma de vida que nunca antes habíamos detectado y que casualmente tiene exactamente nuestra misma forma de locomoción y proporciones corporales», cuestionó Ricardo, escéptico. Las teorías iban y venían, cada una más improbable que la anterior, y mientras tanto las imágenes seguían llegando. La figura continuaba su camino, implacable, a través del paisaje marciano, como si tuviera un destino claro. Al tercer día, cuando el agotamiento ya nublaba su juicio, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. Era Javier Castro, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en un oscuro departamento gubernamental cuyas funciones nunca había entendido del todo. «Elena, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, «pero no por teléfono, no por videollamada, en persona». «Javier, estoy en medio de algo». «Sé exactamente en medio de qué estás», la interrumpió, su voz inusualmente seria. «Y créeme, necesitas escuchar lo que tengo que decirte». 3 horas después,
Elena se encontraba en un pequeño café en las afueras de Madrid, lejos de ojos curiosos y oídos indiscretos. Javier llegó puntual, pero ella apenas lo reconoció. El joven despreocupado con quien había compartido noches de estudio y ocasionales borracheras había sido reemplazado por un hombre de expresión grave y mirada vigilante. «Gracias por venir», dijo él, tras ordenar 2 cafés. «Lo que voy a contarte es información clasificada. Si alguien pregunta, nunca tuvimos esta conversación». Elena sintió un escalofrío. «¿De qué se trata, Javier?». Él se inclinó hacia adelante bajando la voz. «No eres la primera en ver a alguien caminando en Marte, Elena. Ha sucedido antes y sabemos quién es». «¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se ha hecho público?». «Porque la verdad es demasiado perturbadora», respondió Javier. «El hombre que camina por Marte es Ernesto López». Elena parpadeó confundida. «¿Se supone que ese nombre debe significar algo para mí?». «Debería. Ernesto López fue el comandante de la primera misión tripulada a Marte». «Eso es imposible», replicó Elena, sintiendo cómo su mundo científico se tambaleaba. «Nunca ha habido una misión tripulada a Marte. Estamos al menos una década lejos de tener la tecnología necesaria». Javier sonrió sin humor. «Oficialmente tienes razón. Extraoficialmente hubo una misión. En 2015, una colaboración secreta entre varias potencias mundiales. La llamaron Proyecto Ares. La nave despegó desde una base en el Pacífico Sur, lejos de miradas indiscretas». «Es absurdo», protestó Elena. «No se puede ocultar algo así. Los recursos necesarios, el personal». «Se puede cuando hay suficientes intereses en juego y el suficiente dinero para silenciar a quienes es necesario silenciar», respondió él. «El motivo era simple. Habían detectado algo en Marte, algo que no podían investigar con rovers o sondas. Necesitaban manos humanas». Elena sintió la cabeza darle vueltas. «¿Qué detectaron?». Javier dudó antes de responder. «Una señal, una emisión de energía que no correspondía con nada conocido. Procedía del cráter Gale, el mismo cráter hacia el que se dirigía la figura en las imágenes del web». «¿Qué pasó con la misión?», preguntó Elena, temiendo ya la respuesta. «Fue un desastre», admitió Javier. «Perdimos contacto poco después de que aterrizaran. La tripulación consistía en 6 astronautas. Solo recibimos una última transmisión fragmentada del comandante López. Decía algo sobre una luz, sobre voces en su cabeza. Después, silencio». Elena se llevó las manos al rostro. «Y ahora está caminando por la superficie, sin traje espacial, 10 años después. Es imposible, Javier». «Lo sé», asintió él. «Por eso estoy aquí. Necesito que me ayudes a entender qué demonios está pasando». En el camino de regreso al centro, Elena intentaba procesar todo lo que había escuchado. Si Javier decía la verdad, y una parte de ella sabía que así era, entonces el misterio era aún más profundo de lo que había imaginado. No se trataba solo de una figura inexplicable en Marte, sino de un hombre que debería estar muerto hace años, caminando como si el ambiente letal del planeta rojo no le afectara en absoluto. Al llegar, encontró a Ricardo y Marcos esperándola con expresiones sombrías. «Ha habido un cambio», anunció Ricardo. «La figura se ha detenido. Está justo en el borde del cráter Gale. Y hay algo más». La nueva imagen mostraba a la figura inmóvil, pero ahora parecía estar mirando directamente hacia el telescopio, como si fuera consciente de estar siendo observada. Y aunque la resolución no permitía ver detalles faciales, la postura resultaba inquietantemente comunicativa, como si estuviera esperando. «Hay otra cosa», añadió Marcos, su voz apenas audible. «Hemos empezado a captar una señal, una transmisión procedente exactamente de la ubicación de la figura». «¿Una transmisión? ¿Qué tipo de transmisión?», preguntó Elena, sintiendo cómo el vello de su nuca se erizaba.
No lo sabemos con certeza, respondió Ricardo. La señal está codificada, pero Elena está dirigida específicamente a nuestras frecuencias, como si supiera exactamente cómo comunicarse con nosotros. En ese momento el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Javier. Evacúen el centro, ahora. Antes de que pudiera reaccionar, las alarmas comenzaron a sonar. Por los altavoces, una voz mecánica anunciaba: «Atención a todo el personal. Se ha declarado una emergencia de nivel 5. Procedan inmediatamente a los puntos de evacuación siguiendo los protocolos establecidos». «¿Qué está pasando?», exclamó Marcos, mientras científicos y técnicos corrían por los pasillos en dirección a las salidas. «No lo sé», respondió Elena, aunque una parte de ella temía conocer la respuesta. «Pero debemos llevar con nosotros esas imágenes y los datos de la transmisión. No podemos permitir que se pierdan». «Ya están seguros», la tranquilizó Ricardo. «Todo se copia automáticamente en servidores externos. Ahora vamos». Apenas habían dado unos pasos cuando las luces parpadearon y se apagaron. Los sistemas de emergencia se activaron, bañando los pasillos en una luz rojiza que, de manera perturbadora, recordaba a la atmósfera marciana. Y entonces, todas las pantallas del centro, ordenadores, monitores de seguridad, incluso los teléfonos móviles, se encendieron simultáneamente, mostrando la misma imagen, la figura en Marte, ahora mucho más clara, mucho más detallada. Era un hombre, sin duda, un hombre con un rostro perfectamente humano, pero una mirada que no lo era en absoluto. Sus labios se movieron, formando palabras que de alguna manera imposible resonaron en los altavoces del centro. «No estoy solo, y pronto ustedes tampoco lo estarán». Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones de confidencialidad y teorías cada vez más descabelladas. El gobierno había intervenido rápidamente, aislando a Elena, Ricardo y Marcos en un complejo militar a las afueras de la ciudad. Javier se había esfumado sin dejar rastro, y todas las preguntas sobre él eran recibidas con un gélido: «No existe ningún Javier Castro en nuestros registros». A Elena no le permitían acceder a ningún dispositivo electrónico ni comunicarse con el exterior. Solo recibía visitas periódicas de hombres y mujeres con trajes impecables que le hacían las mismas preguntas una y otra vez, como si esperaran que sus respuestas cambiaran con la repetición. ¿Qué vio exactamente? ¿Con quién ha compartido esta información? ¿Cree que podría estar sufriendo alucinaciones provocadas por la fatiga? Esta última pregunta comenzaba a calar en ella. Después de todo, había pasado días prácticamente sin dormir, consumiendo cantidades industriales de cafeína. ¿Era posible que todo, la figura, la transmisión, incluso su encuentro con Javier, hubiera sido producto de su mente exhausta? La duda se instaló en su interior, creciendo cada día que pasaba en aquel lugar aséptico, sin ventanas, donde el tiempo parecía estirarse indefinidamente. Sin acceso a las imágenes originales, sin poder corroborar sus recuerdos, la realidad comenzaba a desdibujarse. Una noche, o quizás era día, en aquel lugar era imposible saberlo, Elena despertó sobresaltada. Había tenido un sueño vívido, intenso. En él, caminaba por la superficie de Marte, sintiendo la extraña ligereza que proporcionaba su menor gravedad. El cielo sobre ella era de un rosa pálido, y a lo lejos podía ver una estructura que no parecía natural, una especie de torre que se elevaba hacia las nubes polvorientas. Y no estaba sola. A su lado caminaba un hombre, Ernesto López, con una expresión de paz sobrenatural en el rostro, guiándola hacia aquella construcción distante. «Pronto lo entenderás», le decía en el sueño. «Pronto todos lo entenderán». Al despertar, el recuerdo del sueño permanecía con una claridad inusual, como si hubiera sido una experiencia real y no una creación de su mente dormida. Y lo más perturbador,
Sentía una certeza inexplicable de que no había sido solo un sueño, sino un mensaje. Esa misma mañana, o lo que ella suponía que era mañana, recibió una visita diferente. Un hombre mayor, de cabello cano y mirada cansada, que se presentó simplemente como el director. Dr. Fuentes, comenzó, sentándose frente a ella con un pesado suspiro. He estado siguiendo su caso con mucho interés, y creo que ha llegado el momento de compartir con usted cierta información. Pero antes, necesito saber algo. ¿Ha experimentado recientemente sueños inusuales, sueños sobre Marte? Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo sabe? El hombre sonrió sin alegría, porque no es la única. En las últimas 72 horas hemos registrado más de 200 casos similares en todo el mundo. Científicos principalmente. Personas como usted que podrían comprender lo que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo?, preguntó Elena con un nudo en la garganta. Eso es lo que esperamos que usted nos ayude a descubrir, respondió él. Porque sí, doctora Fuentes, la figura que vio es real. Ernesto López, o lo que queda de él, está realmente caminando por la superficie de Marte. Y parece que está intentando comunicarse con nosotros. Las siguientes 2 semanas, Elena trabajó incansablemente junto a un equipo internacional de científicos, algunos de los cuales reconoció de videollamadas previas, todos ellos reunidos en aquella instalación secreta. Analizaron cada imagen, cada dato de la señal, cada patrón posible. La figura, Ernesto, como ahora todos lo llamaban, había dejado de moverse. Permanecía en el borde del cráter Gall, inmóvil, pero de alguna manera vigilante. Y los sueños continuaban, cada vez más detallados, cada vez más coherentes entre los diferentes soñadores. Todos veían la torre, todos caminaban hacia ella guiados por Ernesto. «Es una forma de preparación», sugirió una astrofísica japonesa durante una de las interminables reuniones. «Nos está aclimatando a algo, mostrándonos algo gradualmente para que nuestras mentes puedan procesarlo». «¿Pero qué?», replicó un físico teórico canadiense. «¿Qué podría ser tan incomprensible que necesitamos esta inducción gradual?» «Tal vez no es lo que encontró, sino en lo que se ha convertido», murmuró Elena, expresando por primera vez una idea que la atormentaba desde hacía días. «Ya no es humano, eso está claro. Ningún humano podría sobrevivir en Marte sin protección, pero conserva suficiente humanidad para querer comunicarse con nosotros». El debate continuó durante días, mientras los sueños se intensificaban y la señal desde Marte se hacía más fuerte, más compleja, hasta que, finalmente, llegó el momento que todos habían estado temiendo y esperando a partes iguales. La señal cambió. Ya no era un código indescifrable, sino una transmisión clara, perfectamente audible. «Soy Ernesto López», dijo la voz, tan humana y a la vez tan ajena que provocó escalofríos en todos los presentes. «Comandante de la misión Ares. O lo fui en otra vida». El silencio en la sala era absoluto mientras la grabación continuaba. «Lo que encontramos aquí, lo que me encontró a mí, es algo que va más allá de nuestra comprensión actual. No es una forma de vida tal como la entendemos. Es una puerta, un nexo, una forma de existencia que trasciende lo físico. Mis compañeros no lo soportaron. Sus mentes se quebraron ante lo incomprensible, pero yo me adapté, evolucioné, me convertí en algo más que humano, pero también en algo menos. Lo que ustedes ven caminando en Marte no soy yo, no realmente. Es una manifestación física, un eco de mi conciencia original. El verdadero yo existe ahora en un plano que no puedo describir con palabras humanas. He estado intentando prepararlos, a través de los sueños, para lo que viene, porque está llegando más rápido de lo que creen. El primer contacto real,
no con extraterrestres como los imaginamos, sino con algo mucho más fundamental, mucho más esencial para la estructura misma del universo. La torre que ven en sus sueños es real, se encuentra en el centro del cráter Gale. Es un faro, un punto de entrada, y pronto se activará completamente. La voz hizo una pausa, como si incluso en su nueva forma Ernesto necesitara reunir fuerzas para lo que iba a decir a continuación. Tienen que tomar una decisión. Pueden ignorar esta oportunidad, pretender que nunca sucedió, continuar su existencia limitada, o pueden aceptar el cambio, dar el salto evolutivo que representará el próximo capítulo de la humanidad. Yo no puedo decidir por ustedes, solo puedo mostrarles la puerta. El tiempo se acaba. La señal está creciendo, pronto todos podrán verla, no solo en sueños. La transmisión terminó, dejando tras de sí un silencio cargado de implicaciones, preguntas sin respuesta y un miedo primitivo a lo desconocido. Durante los días siguientes, el mundo científico se dividió en facciones. Algunos, liderados por el director, abogaban por la cautela extrema, por suprimir la información, por ganar tiempo para entender completamente a qué se enfrentaban. Otros, entre los que se encontraba Elena, defendían la transparencia, argumentando que la humanidad tenía derecho a conocer algo que potencialmente cambiaría su destino para siempre. Y mientras los debates se sucedían, la señal desde Marte crecía, exactamente como había predicho Ernesto. Los telescopios del mundo entero captaban ahora un extraño resplandor emanando del cráter Gale, una luz que desafiaba el análisis espectral, que parecía cambiar constantemente de frecuencia, como si estuviera buscando la sintonía perfecta. Los sueños, antes limitados a un pequeño grupo de científicos, comenzaron a extenderse. Personas sin conexión alguna con la astronomía o la física reportaban visiones de Marte, de la torre, del hombre que las guiaba hacia ella. Las redes sociales bullían con testimonios, dibujos, intentos de explicación que iban desde lo científico hasta lo místico. El pánico crecía, y con él la presión sobre aquellos que poseían las piezas del rompecabezas. Una noche, mientras Elena dormía en su habitación asignada dentro del complejo, ahora mucho más lleno de personal y actividad, la despertó un sonido familiar, el tono de un teléfono móvil. Sobre su mesita de noche había un smartphone que definitivamente no estaba allí cuando se acostó. Al tomarlo, vio en la pantalla un único mensaje: «Es hora de decidir, J». Javier había vuelto a aparecer. Sin pensarlo demasiado, Elena tomó el teléfono y siguió las indicaciones enviadas en un segundo mensaje. Una serie de giros y pasillos que la llevarían fuera del complejo, evitando cámaras y guardias. 20 minutos después, se encontraba en un vehículo conducido por un hombre silencioso que no era Javier, rumbo a un destino desconocido. Debería estar aterrorizada, pero extrañamente se sentía más calmada que en semanas, como si, por fin, estuviera avanzando hacia una respuesta cualquiera que ésta fuera. El vehículo la llevó hasta un observatorio abandonado en lo alto de una colina. Allí, bajo un cielo estrellado de una claridad perfecta, la esperaba Javier. Pero no estaba solo. Junto a él había una mujer mayor, de aspecto frágil, pero mirada intensa. «Elena», saludó Javier, «te presento a Carmen López, la madre de Ernesto». Carmen le estrechó la mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad y complexión. «Mi hijo me dijo que vendrías», dijo simplemente, como si fuera lo más normal del mundo. «Te ha estado observando. Dice que tienes la mente adecuada». Elena miró a Javier, buscando alguna explicación, pero él solo asintió, confirmando las palabras de la anciana. «Carmen ha estado en contacto con Ernesto desde el principio», explicó. «Fue la primera en recibir los sueños, hace años, cuando todos pensábamos
que la tripulación de Ares había muerto. Nadie la creyó, por supuesto. La trataron como a una madre enloquecida por el dolor. Pero ahora sabemos que decía la verdad, continuó Javier, y hay más, mucho más que el gobierno está ocultando. Durante las siguientes horas, sentados en el observatorio abandonado, con Marte brillando en el cielo como un recordatorio constante de lo que estaba en juego, Elena escuchó la historia completa, la verdadera historia. El proyecto Ares no había sido solo una misión de exploración. Habían ido a Marte siguiendo una señal detectada años antes, una señal que algunos científicos interpretaron como una invitación y otros como una advertencia. La tripulación, los mejores de los mejores, estaba preparada para el contacto extraterrestre, o eso creían. Lo que encontraron en el cráter Gale fue algo que desafiaba cualquier preparación. No una civilización alienígena, no una nave espacial, sino algo más fundamental, un nexo, un punto donde la realidad parecía doblarse sobre sí misma, donde las leyes de la física, tal como las conocían, dejaban de aplicarse. 5 de los 6 astronautas murieron instantáneamente, sus mentes incapaces de procesar lo que estaban experimentando. Solo Ernesto sobrevivió, y en el proceso se transformó. Su cuerpo físico murió, pero su conciencia encontró un nuevo hogar, una nueva forma de existencia que le permitía moverse libremente entre dimensiones, entre planos de realidad. Durante años ha estado intentando prepararnos para lo que viene, explicó Carmen, sus ojos brillantes de lágrimas y orgullo maternal. Ha estado aprendiendo a comunicarse con nuestras mentes limitadas, a mostrarnos gradualmente verdades que podrían destrozarnos si las experimentáramos de golpe. ¿Y qué verdades son esas?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta extraída de los sueños que habían estado poblando sus noches. Que no estamos solos, respondió Javier, pero no en el sentido simplista de hay alienígenas ahí fuera. Es mucho más profundo. El universo entero está vivo, consciente, interconectado, de formas que nuestra ciencia actual apenas comienza a vislumbrar. Lo que Ernesto encontró en Marte es una de las muchas puertas que existen por todo el cosmos, puntos de conexión con esta conciencia universal. ¿Y qué quiere de nosotros?, insistió Elena. Una decisión, respondió Carmen con sencillez. La humanidad está en una encrucijada. Podemos aferrarnos a nuestra existencia actual, limitada y aislada, o podemos dar el siguiente paso evolutivo, abrirnos a la conciencia universal, convertirnos en parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Eso suena aterrador, admitió Elena. Lo es, asintió Javier. Cualquier cambio verdadero lo es, pero también es inevitable. La señal desde Marte seguirá creciendo. Más y más personas tendrán los sueños. La puerta se está abriendo, Elena, y nada puede detenerlo. Pero podemos ayudar a guiar el proceso, intervino Carmen. Podemos asegurarnos de que la humanidad comprenda lo que está ocurriendo, en lugar de reaccionar desde el miedo y la ignorancia. Por eso Ernesto te ha elegido. ¿A mí? Elena sacudió la cabeza abrumada. ¿Por qué yo? Porque tienes la mente de una científica y el corazón de una exploradora, respondió Carmen con una sonrisa. No temes a lo desconocido, lo buscas, lo estudias, intentas comprenderlo. Es exactamente lo que se necesita ahora. Mientras la noche avanzaba, los tres trazaron un plan. Utilizarían el teléfono que Javier había proporcionado a Elena para filtrar la información a fuentes confiables, científicos independientes, periodistas de investigación, líderes espirituales con mentes abiertas, personas que pudieran ayudar a preparar al mundo para lo que estaba por venir. Al amanecer, cuando Elena regresó sigilosamente al complejo, las indicaciones de Javier para entrar resultaron tan precisas como las de salida. Se sentía simultáneamente exhausta y revitalizada.
Por primera vez en semanas tenía un propósito claro, una dirección. Pero la relativa calma duró poco. Al entrar en la sala principal del complejo, encontró un caos organizado. Científicos corrían de un lado a otro, técnicos ajustaban equipos, militares hablaban tensamente por sus comunicadores. «¿Qué está pasando?», preguntó a Ricardo, quien parecía tan confundido como ella. «La señal», respondió él, «ha cambiado de nuevo, y esta vez es visible a simple vista». Elena se acercó a una de las pantallas principales, que mostraba imágenes en directo desde varios telescopios alrededor del mundo. Todos apuntaban a Marte, donde ahora brillaba un haz de luz azulada, proyectándose desde el cráter Gale hacia el espacio, hacia la Tierra. «Comenzó hace aproximadamente una hora», explicó Ricardo. «Al principio era débil, pero ha ido intensificándose. Los cálculos sugieren que la luz alcanzará nuestro planeta en aproximadamente 12 horas». «¿Luz?», cuestionó Elena. «¿Estamos seguros de que es luz? Las ondas electromagnéticas normales tardarían minutos, no horas, en llegar de Marte a la Tierra». «No es luz normal», confirmó el director, uniéndose a la conversación. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba signos evidentes de estrés. «Nuestros instrumentos apenas pueden analizarla. Parece cambiar sus propiedades cada vez que intentamos medirla». «¿Qué creen que sucederá cuando nos alcance?», preguntó Elena, intentando mantener un tono neutral, a pesar del torbellino de emociones en su interior. «No lo sabemos», admitió el director. «Podría ser inofensivo, podría ser catastrófico, podría ser transformador. Por eso necesitamos su ayuda, doctora Fuentes. Usted ha estado más cerca de este fenómeno que nadie. ¿Qué opina?». Elena miró la imagen del haz de luz, tan hermoso y aterrador a la vez. Pensó en los sueños, en Ernesto caminando por la superficie marciana, en la torre que ahora emitía aquella señal imposible. Pensó en las conversaciones de la noche anterior, en el plan trazado con Javier y Carmen. Y tomó una decisión. «Creo que es hora de que el mundo sepa la verdad», dijo finalmente. «Toda la verdad sobre el proyecto Ares, sobre Ernesto López, sobre lo que encontró en Marte. La gente merece estar preparada para lo que viene, sea lo que sea». El director la estudió largamente antes de asentir, derrotado. «Quizás tenga razón. Hemos intentado controlar esto, contenerlo, entenderlo antes de compartirlo, pero se nos ha ido de las manos». Las siguientes horas fueron un frenético esfuerzo por compilar toda la información disponible, por preparar comunicados para gobiernos y medios de comunicación, por intentar anticipar el pánico que seguramente seguiría. Elena trabajaba incansablemente, consciente de que estaba participando en el momento más trascendental de la historia humana. A medida que la hora prevista para el impacto del haz se acercaba, las redes sociales explotaban con imágenes del fenómeno, visible ya para cualquiera que mirara hacia Marte en el cielo nocturno. Teorías de todo tipo circulaban, desde apocalípticas predicciones de destrucción hasta esperanzadoras visiones de una nueva era de iluminación cósmica. Y los sueños se habían vuelto universales. Miles, luego millones de personas reportaban las mismas visiones. Marte, la torre, el hombre que caminaba sin protección por su superficie, la puerta abriéndose. Cuando faltaba una hora para el momento calculado del impacto, Elena se encontró sola en la azotea del complejo. Necesitaba aire, espacio, un momento de soledad antes de lo que fuera que estuviera por venir. El cielo nocturno brillaba con estrellas inusualmente vívidas, como si el velo entre mundos ya estuviera adelgazándose. Marte destacaba entre ellas, más grande y brillante que nunca, el haz de luz azulada ahora claramente visible incluso sin telescopio. Era hermoso, hipnótico, casi irreal. «No tengas miedo»,
dijo una voz a sus espaldas. Elena se giró, sobresaltada, para encontrarse con una figura que reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en persona. Ernesto López, o al menos una proyección de él que parecía tan sólida como ella misma. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. La barrera entre dimensiones se está debilitando, explicó Ernesto, su voz extrañamente resonante, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Pronto, la separación entre tu mundo y el mío será apenas perceptible. ¿Qué ocurrirá cuando el haz alcance la tierra?, preguntó Elena, sorprendida por la calma en su propia voz. Una apertura, respondió él, un despertar, no para todos, no inmediatamente, pero será el principio. La conciencia humana comenzará a expandirse, a reconectarse con la red universal de la que siempre ha formado parte, aunque lo haya olvidado. ¿Dolerá? La pregunta surgió espontáneamente, infantil casi, pero profundamente humana. Ernesto sonrió, un gesto que transformó su rostro etéreo en algo reconociblemente cálido. El nacimiento siempre implica dolor, pero también alegría, asombro, posibilidades infinitas. Hizo una pausa, observando el cielo. Ya es hora. ¿Estás lista? No lo sé, confesó Elena. ¿Cómo podría estarlo para algo así? Nadie está realmente preparado para lo trascendental, dijo Ernesto. Solo podemos abrirnos a ello, permitir que nos transforme. Y entonces el haz alcanzó la tierra. No hubo explosión, ni sonido, ni cataclismo. En cambio, el mundo entero pareció detenerse por un instante eterno. Elena sintió como si cada átomo de su cuerpo vibrara en una nueva frecuencia, resonando con algo vasto e incomprensible. Su mente se expandió, abarcando percepciones para las que no tenía palabras, comprendiendo verdades que iban más allá del lenguaje humano. Por un momento fugaz y eterno, pudo sentir la conciencia de billones de seres, no solo humanos, sino toda forma de vida en la Tierra y más allá. Pudo percibir la red interconectada que unía galaxias enteras, el pulso rítmico de un universo consciente de sí mismo. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, terminó. O mejor dicho, se atenuó hasta un nivel que su mente pudiera soportar sin disgregarse. Elena se encontró de rodillas en la azotea, lágrimas corriendo por su rostro, su cuerpo temblando con una mezcla de éxtasis y terror. A su alrededor, el mundo parecía igual y completamente diferente a la vez. Los colores eran más vívidos, los sonidos más ricos, la realidad más real, de alguna manera que no podía explicar. Ernesto seguía allí, observándola con una mezcla de compasión y orgullo. «Es solo el comienzo», dijo suavemente. «El proceso de integración llevará tiempo, generaciones quizás, pero el camino está abierto ahora». «¿Todos lo sintieron?», preguntó Elena, gradualmente recuperando el control de sí misma. «Cada ser en este planeta lo experimentó a su manera», respondió él. «Algunos más intensamente que otros. Algunos lo rechazarán, bloquearán el recuerdo, se aferrarán a su percepción limitada de la realidad. Otros, como tú, lo abrazarán, se convertirán en guías para los demás». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué sucederá contigo ahora?». La forma de Ernesto comenzaba a difuminarse, volviéndose traslúcida. «Mi tarea aquí ha terminado, por ahora. Debo regresar a el otro lado. Pero no será la última vez que nos encontremos. La puerta está abierta en ambas direcciones». Mientras desaparecía, sus últimas palabras resonaron no en los oídos de Elena, sino directamente en su mente. «Recuerda, nunca estuviste realmente sola. Nadie lo está». Los días y semanas que siguieron fueron caóticos, como era de esperar. El mundo intentaba asimilar lo que había experimentado, con reacciones que iban desde el éxtasis religioso hasta el pánico existencial.
Los gobiernos luchaban por mantener el orden mientras ellos mismos intentaban comprender lo sucedido. Los científicos trabajaban día y noche para analizar los cambios que muchos reportaban: capacidades perceptivas aumentadas, conexiones empáticas intensificadas, ocasionales fenómenos inexplicables. Elena, junto con un grupo creciente de personas que habían abrazado plenamente la experiencia, se convirtió en una especie de intérprete entre mundos. Ayudaba a otros a entender lo que estaban viviendo, a integrar su nueva percepción expandida con su humanidad esencial. El observatorio abandonado, donde había conocido a Carmen, se transformó en un centro de investigación y educación, un lugar donde personas de todo el mundo acudían buscando respuestas, comprensión, comunidad. Y cada noche, antes de dormir, Elena miraba hacia el cielo, hacia Marte, donde la figura de un hombre ya no caminaba, pues su tarea estaba cumplida. Pero la torre en el cráter Gale seguía allí, visible ahora para cualquiera con los instrumentos adecuados, un recordatorio permanente de que el universo era más extraño, más hermoso y más interconectado de lo que la humanidad jamás había imaginado. A veces, en sueños que ya no podía distinguir claramente de la realidad, visitaba otros mundos, otras dimensiones, guiada por la presencia familiar de Ernesto. Y en esos momentos comprendía plenamente lo que él había querido decir con sus últimas palabras. Ningún ser en el cosmos estaba realmente solo. La soledad había sido siempre una ilusión, producto de una percepción limitada. La verdad, la realidad fundamental, era la conexión. Y aunque la humanidad apenas comenzaba a despertar a esta verdad, el camino estaba abierto ante ellos, infinito en sus posibilidades. La imagen captada por el telescopio James Webb, un hombre caminando en Marte, cuando nadie debería estar allí, había sido solo el primer paso en un viaje que transformaría no solo cómo la humanidad veía el universo, sino cómo se veía a sí misma. Y mientras la Tierra giraba, llevando a la humanidad hacia un futuro desconocido pero lleno de promesas, la luz de las estrellas parecía más brillante que nunca, como si ellas también celebraran el regreso de sus hijos perdidos a la conciencia cósmica compartida.